El año fue 1837 cuando desapareció. Pensacola, Florida Occidental, aún se estaba ajustando al dominio estadounidense. España la había cedido apenas 16 años antes. La ciudad costera, con su puerto en el Golfo de México, conservaba un aire singular. La arquitectura y las tradiciones españolas aún perduraban lado a lado con las nuevas influencias estadounidenses, un lugar atrapado entre dos mundos. Esta dicotomía no era solo estética. Se adentraba en el espíritu de la comunidad. Fuera de la ciudad, 3 millas al norte, por la bahía de Escambia, se encontraba Magnolia Hill, la casa de plantación de Layton. Columnas blancas adornaban su exterior, dándole un aire sureño de riqueza que ocultaba la oscuridad dentro de sus muros. La propiedad cubría casi 400 acres de bosques de pinos, campos de algodón y pantanos que se extendían hasta el agua. Era el 12 de noviembre de 1888, un otoño excepcionalmente frío, cuando Lenora Duvalier desapareció de la plantación Layton. Las condiciones de su desaparición quedarían envueltas en rumores durante más de un siglo, hasta que una serie de documentos salieron a la luz en 1963, revelando una inquietante visión de lo que pudo haber sucedido. Según los registros públicos de la época, Lenora Duvalier era una mujer de color libre, de 24 años de Nueva Orleans, que había trabajado como sirvienta doméstica en Magnolia Hill durante unos 6 meses antes de desaparecer. Pero esa era solo la historia oficial. Una explicación conveniente que satisfizo a las autoridades locales lo suficiente como para cerrar su superficial investigación en solo 2 semanas. La plantación era de Tobias Layton, un viudo de 42 años que la había heredado de su suegro cuando su esposa murió al dar a luz 3 años atrás. Layton fue retratado en relatos de la época como un hombre de sensibilidad y cultura, aunque algo distante en el trato, lo que impedía una familiaridad estrecha. Vivía solo con su hija de 3 años, Eleanor, y una dotación doméstica de 15 esclavos y 2 empleados libres, una de ellos Lenora. Cuando se le preguntó por la desaparición, Layton dijo que Lenora simplemente no apareció al trabajo una mañana. Sus efectos personales seguían en sus habitaciones. Un relicario de plata con el retrato en miniatura de una mujer, probablemente su madre. Nadie la vio salir de la propiedad, ni escuchó nada la noche anterior. La investigación determinó que probablemente había huido, aunque había dejado atrás sus escasas pertenencias. El asunto podría haberse perdido en las páginas de la historia local si no hubiera sido por el descubrimiento de una serie de documentos durante las renovaciones del antiguo juzgado de Pensacola en 1963. Escondido en un compartimento cerrado de un escritorio que una vez perteneció al juez William Patterson, quien dirigió la Corte Territorial en 1837, había un portafolio de cuero lleno de correspondencia privada, testimonios extraoficiales y las notas personales del juez sobre casos, incluida la desaparición de Lenora. Lo que sigue es una narración reconstruida a partir de estos documentos y otros registros históricos que revelan una imagen mucho más perturbadora de lo que ocurrió en Magnolia Hill. Mientras reconstruimos esta historia, recordemos que estos eventos tuvieron lugar en los lugares más oscuros de la historia de Estados Unidos, en los lugares donde la dignidad humana era violada sistemáticamente y donde ciertas verdades eran suprimidas. La primera cosa que se notó en los documentos personales del juez Patterson fue que Lenora Duvalier no había ido a Magnolia Hill en busca de trabajo, sino que había llegado en circunstancias que el juez consideró preocupantes. Según una carta del primo de Patterson en Nueva Orleans, Lenora había estado pasando por una mujer de color libre en el barrio francés, trabajando como costurera con buenos clientes. Su repentina partida a Pensacola había sorprendido a quienes la conocían, ya que hacía poco que se había comprometido con un carpintero llamado Martin Buffett. Las notas de Patterson mostraban que Lenora había recibido una carta de una tía materna en Pensacola diciendo que estaba enferma y necesitaba que Lenora viniera. Pero cuando llegó a Pensacola, la dirección que le habían dado era una pensión donde nunca había vivido ninguna tía. Arruinada por el viaje y sola en una ciudad extraña, acudió a la policía. Aquí es donde Tobias Layton entró en escena. Las notas del juez Patterson dicen que Layton estaba casualmente haciendo negocios en el juzgado cuando Lenora irrumpió en busca de ayuda. Le dio trabajo temporal en su hacienda hasta que pudiera ganar lo suficiente para regresar a Nueva Orleans. El juez anotó que le pareció conveniente hasta sospechoso la coincidencia, pero que en ausencia de evidencia de delito,
no profundizó en la pesquisa. Lo que el juez Patterson no podía saber entonces, pero lo que su correspondencia posterior sugiere que sospechó, es que la aparición de Lenora en Pensacola no fue casual. Entre los papeles encontrados había un borrador de una carta de Layton a un socio comercial en Nueva Orleans, 2 meses antes de que Lenora llegara. En ella, Layton preguntaba por una cierta costurera mestiza, de rarísimas habilidades y refinadísimos modales, que acostumbra concurrir al establecimiento de Madame Rousseau, calle Cay. La descripción coincidía con lo que se conocía de Lenora y sus clientes. Las primeras semanas de trabajo de Lenora en Magnolia Hill transcurrieron sin incidentes, al menos según el libro de contabilidad doméstico que detallaba las actividades y el desempeño del personal. Fue contratada para cuidar de la hija de Layton, Eleanor, y para coser la ropa de cama de la casa. Las notas del libro de contabilidad la calificaban de diligente, de buena conducta y con un efecto tranquilizador en la niña. Pero otra historia emerge del diario fragmentado de Martha Lewis, una anciana esclava de la cocina en Magnolia Hill. 3 hojas de este diario, garabateadas en pedazos de papel y cosidas en el forro de un delantal de cocina, fueron encontradas durante un inventario de artefactos donados a la Sociedad Histórica de Pensacola en 1958. La donante, una anciana llamada Sarah Jenkins, dijo ser nieta de Martha Lewis y haber guardado el delantal como herencia familiar sin conocer su contenido hasta que la tela se desgastó. Las cartas de Martha indican que la presencia de Lenora en la casa se vio inmediatamente complicada por la forma en que Layton la trataba. El amo mira a la mujer de Nueva Orleans cuando cuida a la niña, dice una entrada. Se detiene en los portales y tras las cortinas. Sus ojos siguen cada uno de sus movimientos de una manera que perturba a quienes trabajan en la casa. Pero la niña se había apegado a ella. Llamaba a Nora incluso en sueños. Otra entrada. 1 mes después de la llegada de Lenora, el amo mandó que los aposentos de la señorita Lenora se cambiaran del ala de los sirvientes a la habitación contigua a la guardería, diciendo que así podría cuidar mejor de la niña por la noche. La habitación solía ser el vestidor de la señora y aún guarda muchas de sus pertenencias. La señorita Lenora parecía preocupada por el acuerdo, pero no se opuso. El diario de Martha también anota una creciente tensión en la casa. La señorita Lenora pidió permiso para escribir a Nueva Orleans. El amo se negó a ello. Todo mensaje familiar debía pasar por sus manos para asegurar sus negocios. Ella nunca volvió a mencionarlo en mi presencia, pero su comportamiento es diferente. Mire los caminos por donde pasea a la niña por el jardín. La entrada más perturbadora, escrita apenas una semana antes de la desaparición de Lenora, dice: La señorita Lenora me confió hoy mientras recogía hierbas del huerto de la cocina. Ella piensa que el amo interceptó una carta que le enviaron desde Nueva Orleans. Se veía muy angustiada y habló de un prometido que vendría a buscarla. Me preguntó si conocía a alguien que fuera a Mobile que pudiera entregarle un recado. Tuve que negarme, consciente de la sanción que vendría después. Me apretó la mano en señal de comprensión, pero el terror en sus ojos se ha quedado conmigo en mis plegarias. Esta última entrada del diario indica que Lenora no iba a escapar, sino que iba a intentar comunicarse con su prometido en Nueva Orleans y asegurarse de que saliera de Magnolia Hill. Esto refuta lo que Layton les dijo a los investigadores de que Lenora nunca se había quejado de su trabajo. La noche anterior a la desaparición de Lenora, Layton había preparado una cena para unos cuantos hombres de negocios de Pensacola. Según los registros de la casa, la reunión terminó sobre la medianoche y todos se marcharon, excepto el doctor Alexander Wilson, quien se quedó atrás para hablar con Layton sobre un asunto médico. El doctor Wilson se convertiría en una persona de interés en la investigación no oficial del juez Patterson. El médico insistió en que había partido de Magnolia Hill poco después que los otros invitados, alrededor de las 12, y había cabalgado directamente a su casa en Pensacola. Pero una declaración hecha a Patterson por Isaiah Cooper, un pescador que estaba colocando trampas para cangrejos en la bahía de Escambia esa noche, contradijo ese informe. Cooper dijo que a las 2 de la mañana vio un carruaje que coincidía con la descripción del Dr. Wilson alejándose de Magnolia Hill por la carretera North Bihor poco transitada. El carruaje avanzaba con lentitud, como si estuviera a punto de detenerse, y se detuvo un instante sobre un puente de madera que salvaba un arroyo que desembocaba en la bahía. Cooper dijo que vio a un hombre parecido al Dr. Wilson. Se apeó del carruaje, se asomó a la barandilla del puente unos minutos
y siguió su camino hacia la ciudad. Cuando Patterson le mostró esta evidencia de manera extraoficial, el doctor Wilson aparentemente cambió su historia para afirmar que en realidad había tomado el camino más largo de Bayhor a casa, porque la carretera principal estaba cubierta de barro por las lluvias recientes y temía por el caballo en la casa. Oscuridad. Negó haberse detenido en el camino. No se hizo nada más con respecto a esta anomalía, ya que Patterson no tenía ninguna razón oficial para abrir una investigación. La mañana siguiente a la cena, Lenora había desaparecido de su habitación. La pequeña Eleanor Layton, de 3 años, fue hallada sola en su guardería, inusitadamente silenciosa. Cuando el personal doméstico preguntó por Lenora, Tobias Layton supuestamente dijo que se había quejado la noche anterior y probablemente había regresado a Nueva Orleans. Cuando le recordé que sus cosas seguían en su habitación, dijo que las mandaría a buscar cuando se instalara. El sheriff local, James Miller, realizó una breve investigación a petición de Layton. Su informe de inspección no encontró nada inusual en la propiedad. Interrogó a la servidumbre, pero no obtuvo respuestas significativas. El informe determinó: aparentemente, la mujer Lenora Duvalier ha huido por voluntad propia, probablemente en temor a las consecuencias de alguna falta no revelada. No se encontró juego sucio, y el señor Layton solo se preocupa por su salud, ya que la consideraba una empleada confiable. La investigación del sheriff Miller podría haber cerrado el caso si algo extraño no hubiera sucedido 3 semanas después. Según un informe en los archivos del juez Patterson, la esposa del doctor Alexander Wilson se acercó a él y le pidió una audiencia privada. En la audiencia, ella le mostró al juez un camisón de mujer que dijo haber encontrado oculto bajo el entablado del estudio de su esposo. El camisón, de lino blanco y bordado en el cuello, estaba manchado de algo oscuro que la señora Wilson supuso que era sangre. Aún más perturbador, había descubierto oculto en sus pliegues un relicario de plata, que contenía un retrato en miniatura. Un relicario que coincidía con la descripción del que Lenora dejó en su habitación en Magnolia Hill. El juez Patterson anotó que aconsejó a la señora Wilson que volviera a guardar las cosas en su escondite y que no dijera nada a nadie, ni siquiera a su esposo. Prometió que lo investigaría en secreto. Pero antes de que pudiera rastrear esta pista, Elizabeth Wilson apareció muerta en su bañera, un suicidio por ahogamiento. El doctor Wilson dijo que su esposa había estado agotada nerviosamente y delirante durante meses. El relicario y el camisón nunca fueron encontrados, ni se volvió a saber de ellos en ningún registro oficial. Las notas del juez Patterson muestran que fue a la casa de Wilson después del funeral de Elizabeth, pero no pudo encontrar nada. El doctor Wilson más tarde vendió su práctica en Pensacola y se mudó a Mobile, Alabama. Los meses que siguieron a la desaparición de Lenora, la vida en Magnolia Hill volvió a la normalidad. Layton contrató una nueva niñera para su hija, una anciana de una buena familia de la zona. Amplió sus negocios, invirtiendo en una empresa naviera con socios en Mobile. Por todos los relatos, siguió siendo un miembro respetado, aunque discreto, de la sociedad de Pensacola. Pero quienes conocían la casa notaron pequeños cambios. El delantal de Martha Lewis guardaba una última nota escondida, escrita 6 meses después de la desaparición de Lenora. La niña ya no habla. El amo dice que solo está siendo terca, pero la he visto mirando la puerta de la habitación de su antigua niñera, su carita tan en blanco como arcilla sin moldear. Por la noche se despierta gritando, aunque no emite sonido. El amo ha prohibido que nadie entre a la habitación donde se quedó la señorita Lenora. Lleva la llave siempre consigo. Este silencio de la joven Eleanor Layton sería más que momentáneo. La historia dice que nunca volvió a hablar en toda su vida. Finalmente, fue enviada a un internado en Charleston a los 8 años, donde los profesores la consideraron inteligente, pero incapaz o renuente a hablar, y que solo se comunicaba por escrito. Regresó a Magnolia Hill solo tras la muerte de su padre en 1852, al que heredó la plantación, aunque vivió en ella como una reclusa tutelada por fideicomisarios hasta su muerte en 1891. Eleanor Layton murió soltera y sin descendencia a los 57 años. Su testamento era peculiar. La casa de la plantación debía ser destruida de inmediato, su material vendido y el dinero entregado a un orfanato de Nueva Orleans. El solar debía quedar vacío durante 50 años, al cabo de los cuales podía ser vendido,
pero con la condición de que jamás se construyera nada a menos de 100 yardas del lugar en que se halló la casa principal. Estos extraños deseos fueron respetados por sus albaceas, aunque causaron muchas habladurías en el pueblo. El equipo de demolición dijo que también descubrieron algunas cosas extrañas mientras trabajaban en la casa. Una cámara oculta a la que solo se podía acceder a través de una puerta oculta en el armario del dormitorio principal, en el que no había nada más que una pequeña mecedora para niños y arañazos en la pared a la altura de los dedos de un adulto. Durante décadas, el viejo lugar de Magnolia Hill permaneció vacío, reclamado por el bosque de pinos y la maleza. Los niños del lugar decían que oían llorar a una mujer en el bosque, pero eso se dice en muchas casas abandonadas del sur. Más extraño fue el hecho de que los aldeanos continuaron evitando la propiedad incluso después de que expiraron las restricciones sobre su uso en la década de 1940. Los interesados que llegaban a manifestar interés por el terreno solían desdecirse tras verlo, aludiendo a distintas razones de orden práctico, pero en ocasiones reconociendo la extraña sensación de opresión que se apoderaba de ellos al estar allí. En 1959, mientras se construía una carretera que atravesaría lo que había sido la antigua propiedad de Magnolia Hill, los obreros que dragaban parte del arroyo que la atravesaba descubrieron algo perturbador. Bajo los restos de un antiguo puente de madera, sepultado bajo décadas de lodo y preservado por el agua salobre, descubrieron restos humanos. Se llegó a la conclusión de que el esqueleto era el de una mujer de unos 20 años y ascendencia de África Occidental. Algo de metal se había fundido en sus huesos del pecho a través de años de corrosión. Un relicario de plata oxidada. Los restos fueron analizados por el Dr. Arnold Jeff de la Universidad de Florida, quien dictaminó que la mujer había sufrido una fractura masiva en la base del cráneo antes de sumergirse en el agua. En su informe, afirmó: la forma de la lesión es compatible con un golpe contundente por detrás, con un objeto pesado y romo. El patrón de fractura indica que la víctima probablemente estaba de espaldas a su atacante cuando fue golpeada. La muerte habría sido instantánea, o casi instantánea. Debido a la antigüedad de los restos y la imposibilidad de identificarlos con las técnicas forenses de 1959, el caso no se reabrió. Los huesos permanecieron en el Departamento de Antropología de la Universidad hasta 1967, en que fueron trasladados al Smithsonian Institution para ser estudiados en un proyecto más amplio de investigación en demografía histórica. No fue hasta el hallazgo de los documentos del juez Patterson en 1963 que se empezaron a hacer asociaciones entre los restos encontrados en el arroyo y el caso olvidado de Lenora Duvalier. Los investigadores hicieron la conexión entre el lugar del hallazgo, debajo de un puente en la carretera de Bayshore, y la afirmación de Isaiah Cooper de haber visto el carruaje del Dr. Wilson. Se detuvo en ese mismo puente la noche en que desapareció Lenora. Una búsqueda más profunda en los archivos históricos reveló información perturbadora. El doctor, tras mudarse a Mobile, Alexander Wilson se había casado 3 veces más. Las 3 esposas habían muerto en circunstancias que parecían sospechosas cuando se consideraban por separado, pero que juntas formaban un patrón inquietante. Una había muerto al caer por las escaleras, otra en un envenenamiento accidental con láudano medicinal, y la tercera en un ahogamiento durante unas vacaciones en la costa. El propio Wilson falleció en 1871 por lo que se informó como apoplejía, probablemente un derrame cerebral. En cuanto a Tobias Layton, su vida tras la desaparición de Lenora fue aparentemente exitosa, pero extraña. Nunca se volvió a casar, aunque su estatus social y su fortuna lo habrían hecho un viudo elegible. Las cuentas de la casa indican que iba con frecuencia a Nueva Orleans por negocios y volvía con costosos regalos para su callada hija. En sus últimos años se volvió más reclusivo, salía poco de Magnolia Hill y despidió a la mayor parte de su personal doméstico. Entre los efectos del juez Patterson se encontró una carta sellada dirigida al juez por Tobias Layton, escrita apenas una semana antes de la muerte de Layton en 1852. La carta, que Patterson nunca abrió, contenía una confesión completa. En este documento histórico, Layton confesó haber manipulado la llegada de Lenora a Pensacola a través de cartas falsas. Dijo haberse obsesionado con ella tras verla en Nueva Orleans en un viaje de negocios, creyendo que se parecía mucho a su esposa fallecida. Su intención, dijo, era solo que lo cuidara para tener un recuerdo de su esposa.
Pero la cercanía trajo una locura mayor. Me convencí de que me correspondía, aunque no lo hacía. Cuando me enteré de que intentó llamar a su prometido en Nueva Orleans, me di cuenta de que iba a irse. No iba a perderla. No iba a perder a mi esposa por segunda vez, como mi locura había reconstruido los hechos. Según Layton, la noche de la cena, después de que se fueron los invitados, enfrentó a Lenora y le reveló su amor y le propuso matrimonio. Cuando ella lo rechazó e intentó escapar de la habitación, él la golpeó en un ataque de furia, y ella cayó y se golpeó la cabeza contra el hogar de mármol de la chimenea. Pensando que estaba muerta o muriéndose, Layton entró en pánico y llamó al Dr. Wilson, que se había quedado atrás. Wilson, al verme desesperada, me ofreció su ayuda a cambio de mi silencio ante algunas irregularidades que había presenciado en su práctica profesional, escribió Layton. Entre los dos la envolvimos en sábanas y la llevamos a su carruaje. Me prometió que se encargaría de sus restos de una manera en que jamás serían encontrados. No pregunté por sus métodos, prefiriendo la ignorancia a una mayor complicidad. La confesión continuó con una revelación escalofriante. Fue solo cuando Wilson regresó, horas más tarde, que descubrí el horror completo de lo que había ocurrido. Lenora no estaba muerta cuando la enterramos. Había vuelto en sí en el camino, y Wilson entró en pánico y la golpeó con su botiquín antes de lanzarla todavía viva desde el puente. Describió sus esfuerzos por agarrarse a los soportes del puente, sus dedos arañando la madera mientras se soltaba. La corriente, me dijo, se llevó su cuerpo a la bahía. Layton terminó su explicación aludiendo a su hija. Eleanor lo observó todo desde las sombras del pasillo. Ella no ha dicho una palabra desde esa noche. Sus ojos llevan el juicio que merezco, pero que hasta ahora he evadido en este mundo. Escribo esta confesión con mis días contados, con la esperanza de que algo de justicia pueda ser hecha, aunque yo mismo estaré fuera de su alcance. La confesión, de haber sido entregada y leída, podría haber abierto una investigación póstuma sobre Layton y el Dr. Wilson. En cambio, sellada y archivada en el escritorio del juez Patterson, permaneció sin descubrirse hasta 1963, cuando todas las figuras centrales del caso habían fallecido hacía tiempo. La historia de Lenora Duvalier y el desastre de Magnolia Hill son más que un simple acto de violencia. Son un recordatorio de los sistemas de opresión más amplios que hicieron posible que tales tragedias ocurrieran y permanecieran en gran medida sin ser reconocidas. La vulnerabilidad de los negros libres en el sur antes de la guerra, la complicidad de las autoridades en mantener una fachada de decencia sobre acciones innombrables, y el trauma generacional causado por tal violencia, son todos aspectos de esta historia que resuenan hasta el día de hoy. El antiguo emplazamiento de Magnolia Hill es ahora una reserva natural. Un pequeño monumento erigido en 2002 por la Sociedad Histórica Local reconoce la antigua ubicación de la plantación sin mencionar los sucesos que tuvieron lugar. Los visitantes a veces sienten una extraña pesadez en el aire por donde solía ubicarse la casa principal, especialmente temprano en la mañana cuando la niebla se alza desde el arroyo. Los que andan tras la pista de los herederos de Lenora Duvalier no han dado con ellos. Los archivos de Nueva Orleans muestran que su prometido, Martin Beaufort, se puso en contacto con la policía de Pensacola para preguntar por ella, pero le dijeron lo mismo que a las autoridades locales, que probablemente había seguido hacia el oeste, hasta Mobile o más allá. Beaufort finalmente se casó con otra mujer y se mudó a Haití en 1840, tal vez llevándose consigo preguntas sin respuesta sobre el destino de Lenora. En cuanto a Eleanor Layton, sus décadas de silencio hablan más que cualquier palabra sobre lo que sucedió en Magnolia Hill. Los diarios que llevó en su etapa adulta, y que se archivan en la Universidad de West Florida, muestran a una mujer inteligente y sensible. Nunca habló abiertamente sobre lo que sucedió la noche en que Lenora desapareció, pero sus palabras siempre volvían a la culpa, al testimonio y a la carga de las verdades no reveladas. En una entrada de 1870 anotó: entre las palabras, hay lugares donde viven universos. En estos lugares he pasado mi vida. Lo que no se dice nos define más que lo que se expresa. El silencio que sigue a un grito resuena mucho después de que el sonido se haya desvanecido. Tal vez el mejor epitafio para Lenora Duvalier sea la última entrada del diario de Eleanor,
escrita apenas unos días antes de su muerte. He ordenado que la casa sea demolida, que la tierra tome lo suyo. Pero sé que las casas de madera y piedra no son las únicas moradas del horror. Las hay que se edifican en la memoria, sus cimientos en el instante que parte la vida, en un antes y un después. Y no pueden ser derribadas por nada en la tierra. Se erigen como recordatorios de todo lo que no pudimos salvar, todo lo que no pudimos proteger. Aún escucho los sonidos de esa noche, los gritos de una mujer, una puerta cerrándose, pasos que se alejan por el pasillo, y luego el silencio que ha marcado mi vida. El caso de Lenora Duvalier se cerró formalmente en 1963, cuando los documentos del juez Patterson se sellaron en los archivos estatales por ser demasiado sensibles históricamente para el público. Finalmente, en 1989, se pusieron a disposición de los investigadores. Para entonces, los acontecimientos que narraban habían pasado de la memoria viva al pasado histórico. Pero el eco de esta tragedia aún resuena, recordándonos que el pasado nunca está realmente callado para aquellos que saben escuchar. En los rincones sombreados de la historia de Estados Unidos, innumerables historias como la de Lenora permanecen sin contar o incompletas, sus detalles perdidos en el tiempo o deliberadamente oscurecidos. Solo con el trabajo paciente de la historia y la voluntad de mirar verdades incómodas, podemos empezar a comprender el coste humano total de nuestro pasado colectivo. Aléjate de esta historia entonces, y mira los espacios entre lo que se cuenta, lo que se calla, lo que resuena en el tiempo. Porque en estos relatos olvidados todavía residen lecciones no aprendidas, heridas no cicatrizadas y voces silenciadas que aún claman por ser escuchadas. El hallazgo de restos humanos bajo el viejo puente en 1959 llevó a algunos residentes a acercarse con cuentos que habían pasado de padres a hijos. Entre ellos se encontraba Howard Jenkins, el nieto de Sarah Jenkins, quien había donado el delantal de Martha Lewis a la Sociedad Histórica. Howard relató una historia que su abuela le había contado sobre cosas extrañas que habían ocurrido en Magnolia Hill en los años posteriores a la desaparición de Lenora. Según la tradición oral, su habitación permaneció cerrada con llave durante años, pero los sirvientes juraban oír ruidos desde el interior, rasguños y lo que algunos llamaban susurros de conteo. Cuando Eleanor Layton regresó a la plantación tras la muerte de su padre, lo primero que hizo fue entrar en esta habitación y permanecer en ella durante 3 días, sin salir ni para comer ni para beber. Cuando finalmente emergió, mandó quitar todos los muebles y pintar las paredes de negro. La habitación quedó vacía pero sin llave. Y a veces, Eleanor la encontraba sentada en el suelo, escribiendo en su diario a la luz de las velas. Otro lo proporcionó Thomas Mercer, cuyo bisabuelo había formado parte del equipo de demolición que derribó Magnolia Hill tras la muerte de Eleanor. Mercer dijo que su antepasado había encontrado un compartimento secreto debajo de las tablas del suelo en la habitación de Lenora, con cientos de pájaros de papel doblados, cada uno escrito con una sola palabra. Cuando se organizaban de una manera específica, estas palabras supuestamente deletreaban un mensaje. Ella observa desde el agua. Sus ojos nunca cierran. La niña lo sabe. La veracidad de estos cuentos de oídas es por supuesto dudosa, ya que las historias orales tienden a adornarse. Pero alguna evidencia física apoya al menos partes de estas leyendas. En una excavación arqueológica de la antigua propiedad de Magnolia Hill en 1977, se desenterró debajo de lo que habría sido la habitación de Lenora una pequeña caja de metal que contenía un diario de una niña. El diario, verificado mediante la escritura como de la joven Eleanor Layton, abarcaba desde poco antes de la llegada de Lenora a Magnolia Hill hasta aproximadamente una semana después de su desaparición. Las últimas entradas son especialmente perturbadoras, garabateadas con una letra cada vez más errática. 10 de noviembre de 1837. La señorita Nora me mostró cómo hacer pájaros de papel hoy. Dice que todos pueden traer un deseo o un secreto. Hice uno con la meta de ir al mar algún día. Ella también hizo uno, pero no me dijo qué pedía. 11 de noviembre de 1837. Papá tiene gente a cenar esta noche. La señorita Nora está pálida. Me dijo que me quedara en mi habitación sin importar lo que oyera. Me entregó su relicario para que lo guardara hasta la mañana, y me hizo jurarle que siempre la recordaría. 12 de noviembre de 1837. La señorita Nora gritó por la noche.
Miré por la cerradura y vi a papá y al doctor Wilson cargando algo envuelto en sábanas. Había sangre en el suelo que Martha había limpiado antes del amanecer. Papá dice: la señorita Nora se ha ido, pero su relicario todavía está en mi mano. 13 de noviembre de 1837. Vi a la señorita Nora al pie de mi cama anoche. Su cabello estaba empapado y el agua goteaba sobre mi edredón. Abrió la boca pero no salió nada. Sus ojos estaban tan sad. Traté de darle su relicario, pero mi mano pasó a través de su mano. La última entrada, del 19 de noviembre, es una sola línea. Las palabras ya no vendrán. Se quedan dentro, donde están seguros. El diario infantil de Eleanor es uno de los pocos registros de primera mano de los acontecimientos que condujeron a la desaparición de Lenora. Su hallazgo reabrió el caso entre los historiadores del sur anterior a la guerra, especialmente aquellos que investigan delitos contra personas de color libres que con frecuencia no se investigaban o se encubrían intencionalmente. La Dra. Marianne Winters, profesora de criminología histórica en la Universidad de Tulane, pasó la década de 1980 investigando el caso Magnolia Hill. Su investigación abarcó archivos judiciales, escrituras, informes médicos y más de Pensacola y sus alrededores en la época. Sus descubrimientos, revelados en 1987, dieron más información sobre cómo pudo ocurrir tal crimen y permanecer oculto durante tanto tiempo. Según la investigación de la Dra. Winters, Tobias Layton y el Dr. Alexander Wilson no era solo un conocido, tenían conexiones financieras desde años antes de la desaparición de Lenora. Wilson había atendido en su lecho de muerte a la esposa de Layton y luego entró en el negocio naviero de Layton, en el que invirtió fuertemente para crear una ruta comercial entre Pensacola y Nueva Orleans. Más importante aún, la Dra. Winters encontró documentos que mostraban que Wilson había sido acusado de negligencia médica en Virginia antes de mudarse al territorio de Florida. El caso se trataba de la muerte de una joven que estaba a su cuidado, en el que se le acusó de dar un tratamiento inadecuado y luego manipular los registros para encubrir su error. Nunca fue acusado, pero Wilson dejó Virginia justo después de que comenzara la investigación, reinventándose como un médico respetado en Pensacola. La de Layton y Wilson parece haber sido una relación de dedicación mutua. La Dra. Winters escribió: cada uno conocía algo que podría perjudicar al otro. Esta relación formó una peligrosa alianza que finalmente les permitió trabajar juntos en el asesinato de Lenora Duvalier y el encubrimiento. Los años 80 también fueron testigos de la búsqueda de cualquier familiar vivo de Lenora Duvalier en Nueva Orleans. Los genealogistas siguieron la pista de los registros familiares de los Duvalier y encontraron que Lenora había nacido de un padre comerciante francés y una antigua esclava que había sido liberada cuando era una niña. Ambos padres murieron en una epidemia de fiebre amarilla cuando Lenora tenía 17 años y tuvo que sostenerse con sus habilidades de costurera. Otra investigación descubrió que el prometido de Lenora, Martin Beaufort, de hecho, se había puesto en contacto con la policía de Pensacola para preguntar por su paradero. Una carta de Beaufort al gobernador territorial, fechada en febrero de 1838, fue encontrada en los archivos estatales. En ella se quejaba de la policía local y exigía una mejor investigación, diciendo que Lenora le había escrito preocupada por su situación en Magnolia Hill solo 2 semanas antes de desaparecer. La respuesta del gobernador, si es que la hubo, no se ha conservado, pero los archivos judiciales revelan que Beaufort interpuso una demanda civil contra Tobias Layton en marzo de 1838 por detención ilegal y exigiendo información sobre el paradero de Lenora. El caso fue desestimado por el juez Patterson por falta de pruebas, añadiendo que el demandante, un hombre de color, no tenía derecho a acusar a un propietario de la talla del señor Layton sin evidencia más fuerte de fechorías. Esta barrera legal, el rechazo de las preocupaciones justificadas de Beaufort en parte por su raza, ilustra las injusticias sistémicas que dejaron los delitos contra personas de color libres, sin castigo, en todo el sur de antes de la guerra. Incluso cuando había evidencia, como en el caso de Lenora, las estructuras sociales y legales a menudo protegían a los perpetradores blancos y negaban justicia a las víctimas y sus familias. La posterior marcha de Beaufort a Haití cobra un nuevo sentido. Agotados los medios legales para encontrar a Lenora y tal vez sintiéndose cada vez más incómoda con quienes querían que el caso se olvidara,
Prefirió el exilio en un país establecido por antiguos esclavos antes que continuar bajo un sistema que le negaba respuestas y justicia. Otra pieza del rompecabezas de Magnolia Hill emergió en 1992 cuando arqueólogos marinos que exploraban la bahía de Escambia tropezaron con los restos de un velero del siglo XIX a media milla de la desembocadura del arroyo, donde se descubrieron los restos de Lenora. El barco, llamado Caroline Marie según los restos encontrados, había sido propiedad de Tobias Layton y se había perdido en una tormenta en 1840. Pero el análisis de los restos indicó que el barco había sido hundido intencionalmente en lugar de por causas naturales. Lo más extraño fue que en una caja cerrada en la cabina del capitán, los buzos descubrieron un cofre lleno de ropa y objetos personales femeninos de finales de la década de 1830 que parecían ser del tamaño adecuado para Lenora. La presencia de tales objetos en el barco de Layton reabrió el debate sobre su estado mental en los años posteriores a la muerte de Lenora. La psicóloga forense Catherine Reynolds, una experta consultada en la investigación del naufragio, sugirió que Layton pudo haber estado sufriendo lo que la psicología moderna reconocería como un trastorno obsesivo-compulsivo severo con pensamiento delirante. El guardar celosamente prendas y objetos personales en un lugar donde nadie más los encontraría revela tanto un apego obsesivo como una conciencia de lo indebido de esta obsesión. El hundimiento intencionado del barco podría ser un acto ritual para cerrar el ciclo, o por el contrario, para garantizar que su obsesión secreta permaneciera para siempre oculta, explicó Reynolds en su evaluación. Este perfil psicológico coincide con lo que contaron sus socios de negocios de los últimos años. En las cartas que se guardan en el Museo Marítimo de Pensacola, se hace referencia a un comportamiento cada vez más errático, con denuncias paranoicas de que los sirvientes entraban en sus habitaciones privadas, y afirmaciones de que podía oír la voz de una mujer llamando desde la bahía en noches silenciosas. En su último año de vida, Layton se negó a viajar por mar, aunque esto dificultaba sus negocios. Su último testamento, además de dejar estipulado el cuidado de Eleanor, incluía cláusulas extrañas que exigían que su cuerpo fuera enterrado en un ataúd forrado en plomo para que el agua jamás toque mis restos. Esta fobia es especialmente relevante considerando lo que le sucede a Lenora. El silencio de por vida de Eleanor Layton después de su trauma de la infancia es una de las partes más trágicas de este caso histórico. Los registros médicos de la escuela a la que asistió en Charleston muestran que los médicos la revisaron por completo y no pudieron encontrar una razón física por la que no pudiera hablar. Un médico dijo que a veces abría la boca como si fuera a hablar y luego la cerraba con horror. Eleanor, aunque callada, se expresaba de otra manera. Fue educado en casa por tutores a través de cartas y destacó en matemáticas y botánica. Algunas de sus ilustraciones botánicas escolares aún se conservan en el Museo de Charleston, revelando una gran atención al detalle, especialmente en sus representaciones de plantas acuáticas. De vuelta en Pensacola tras la muerte de su padre, Eleanor se convirtió en una reclusa en la casa de la plantación, pero mantuvo correspondencia con muchos de los grandes científicos y escritores de la época. Sus cartas muestran un intelecto agudo y un ingenio seco que contradicen su imagen pública de persona trágica y rota. En una carta a John Bartram, el naturalista, le decía: «El silencio, una vez adoptado, tiene sus beneficios. El mundo se expresa sin ser preguntado. Solo hay que escuchar». Eleanor nunca se casó, pero los archivos muestran que en la década de 1860 invitó a una prima lejana, Margaret Layton, a vivir en Magnolia Hill como su acompañante. Las dos mujeres siguieron habitando la casa cada vez más deteriorada hasta la muerte de Eleanor. Los diarios de Margaret, encontrados entre papeles familiares en 1974, revelan detalles sobre la vida cotidiana y las peculiaridades de Eleanor. Según Margaret, Eleanor se sentaba junto al arroyo, donde más tarde se encontrarían los restos de Lenora, durante horas todos los días, sin saber ninguna de las dos que estaba allí. Eleanor traía papel y carboncillo para dibujar, o eso parecía, pues destruía sus dibujos tan pronto como los terminaba. También tenía el ritual de poner flores frescas en la antigua habitación de Lenora todos los domingos, pero nunca le dijo a Margaret por qué. Lo más revelador es el testimonio de Margaret sobre los horrores nocturnos de Eleanor. Se despierta en la noche más oscura, con la boca abierta en lo que sería un grito si pudiera hacer ruido, escribió Margaret.
Cuando la visito, escribe las mismas palabras en su pizarra. Está parada en la esquina otra vez. Su cabello todavía está mojado después de todos estos años. He aprendido a sentarme con ella hasta el amanecer, porque nada de lo que diga la convence de que no estamos solas en la habitación. Estos horrores nocturnos supuestamente se intensificaron en los meses previos a la muerte de Eleanor en 1891. Las últimas entradas de Margaret pintan a Eleanor cada vez más inquieta, negándose a dormir en su cama y prefiriendo quedarse dormida en la silla junto a su ventana, desde donde podía ver el arroyo a la distancia. La noche antes de morir, Eleanor dejó una nota en la que decía que Margaret debía quemarla sin leer. Margaret confesó haber leído la primera línea antes de prender fuego al papel. He guardado tu secreto durante 54 años, pero ya no puedo soportar el peso del silencio. Eleanor murió mientras dormía esa noche, a los 57 años. La causa de la muerte se declaró como insuficiencia cardíaca, aunque historiadores médicos actuales creen que los efectos acumulativos del trauma psicológico pueden haber contribuido a su deterioro de salud. Margaret supervisó la demolición de Magnolia Hill, tal como lo había dispuesto Eleanor en su testamento, y regresó con su familia a Virginia, llevándose consigo las historias no reveladas de sus años en la plantación. La destrucción de Magnolia Hill eliminó físicamente la escena de la tragedia de Lenora, pero no pudo borrar su efecto de la mente de la gente. Durante décadas después, los lugareños evitaron la propiedad, especialmente de noche. Los pescadores decían oír la voz de una mujer que gritaba desde cerca del puente viejo en las noches de otoño cuando el frío se hacía sentir de repente, como la noche en que desapareció Lenora. Dicho folclore podría descartarse como simples cuentos de fantasmas que suelen asociarse a lugares de tragedia, pero la repetición de ciertos detalles en diferentes narraciones es sorprendente. Varios testigos no relacionados informaron los mismos fenómenos. El sonido de agua goteando donde no había agua, un escalofrío que parecía envolver solo un área cerca del arroyo y el tenue olor a lavanda que una vez fue la fragancia favorita de Lenora, según los registros de la casa de Magnolia Hill. En 1979, se intentó convertir la propiedad en una subdivisión residencial, pero fracasó después de que varios obreros se negaran a seguir trabajando debido a averías inexplicables en la maquinaria y la constante sensación de ser observados. El proyecto fue abandonado, y la tierra fue integrada posteriormente en una reserva natural, tal vez el mejor monumento para una mujer cuya vida fue interrumpida por la maldad humana, pero cuya historia siguió influyendo en el paisaje natural que una vez habitó. El último capítulo de la historia de Lenora Duvalier se escribió en 2005, cuando las pruebas de ADN de alta tecnología estuvieron disponibles para restos antiguos. Con permiso de las autoridades estatales, se compararon muestras del esqueleto hallado bajo el puente con ADN de descendientes de la familia Beaufort en Haití, que conservaban relatos orales sobre una prometida perdida de un antepasado en Florida. Los resultados confirmaron lo que la evidencia circunstancial había insinuado durante mucho tiempo. Los restos eran, de hecho, los de Lenora Duvalier. Finalmente, fue enterrado en un funeral apropiado con un servicio conmemorativo al que asistieron los tataranietos de Beaufort y delegados de sociedades históricas de Pensacola y Nueva Orleans. La sencilla lápida en el cementerio de St. Michael solo porta su nombre, fechas de nacimiento y muerte, y una frase en francés que Martin Beaufort había escrito en su carta al gobernador territorial: La vérité, comme l'eau, toujours s'effraie un gemin. Hoy en día, los visitantes de la reserva natural que ocupa la antigua plantación Magnolia Hill pueden recorrer senderos que serpentean por entre los restos de los cimientos de la antigua casa, ahora casi cubiertos por la vegetación. Un pequeño letrero histórico honra tanto la historia anterior a la guerra del sitio como la tragedia de Lenora Duvalier y garantiza que su historia permanezca en el registro público en lugar de estar enterrada en los archivos del juez Patterson o en el diario infantil de Eleanor. Los académicos siguen analizando el caso como un ejemplo de cómo los delitos históricos pueden reconstruirse a partir de pruebas dispersas y cómo funcionaron los sistemas de poder y privilegio para encubrir la violencia contra personas marginadas. El caso Duvalier-Layton ahora forma parte de los planes de estudio universitarios sobre justicia histórica, arqueología forense y los difíciles legados del período anterior a la Guerra de Estados Unidos. Pero quizás la mayor herencia de esta tragedia histórica sea su prueba de cómo la verdad sobrevive, a pesar de los intentos por sofocarla.
Desde las décadas de silencio de Eleanor hasta las páginas del diario de Martha Lewis, desde los documentos del juez Patterson hasta la evidencia descubierta en el arroyo y la bahía, cada pieza sobrevivió para unirse y revelar la historia de una mujer a la que se le negó la justicia en vida. Mientras la noche envuelve la bahía de Escambia y las aguas reflejan la misma luna que brilló aquella noche de noviembre de 1837, uno podría imaginar a Lenora Duvalier finalmente en paz, su historia revelada, sus restos respetados. Pero los pescadores locales todavía juran que pueden oír la voz de una mujer en las noches de otoño, no gritando de miedo o rabia, sino como una advertencia, un recordatorio de que algunas tragedias, por muy distantes que estén, aún resuenan a través del tiempo, instándonos a escuchar sus enseñanzas. Porque entre los silencios de la historia, entre sus archivos y narrativas oficiales, existen muchas historias como la de Lenora, relatos de vidas interrumpidas, de justicia postergada o denegada, de testigos silenciados por el trauma o la costumbre. Solo escuchando estos silencios, desenterrando los testimonios olvidados y la evidencia perdida, podemos empezar a armar una historia más completa y honesta de nuestro pasado colectivo. Lo más perturbador del caso de Magnolia Hill no es la violencia en sí misma, por terrible que fuera, sino la facilidad con la que se ocultó, la complicidad de personas respetadas de la comunidad en el encubrimiento y las formas sistémicas que evitaron que la verdad saliera a la luz en vida de los implicados. Cuando te alejes de esta historia, recuerda que por cada enigma histórico que se ha desenterrado a medias, miles más yacen bajo tumbas sin nombre, archivos polvorientos o en el recuerdo no escrito de aquellos a quienes no se les permitió hablar. El pasado nunca se va. Sigue moldeando nuestro mundo hoy en día en formas tanto grandes como pequeñas. Las aguas de la bahía de Escambia aún fluyen bajo el puente moderno que sustituyó al de madera en el que Lenora pasó sus últimas horas. Traen consigo lodo y secretos, recuerdos y enigmas, siempre uniendo el ayer y el hoy en su eterno peregrinar hacia el golfo que aguarda. Y si, al estar en ese puente al anochecer, sientes un escalofrío repentino o escuchas lo que parece un llanto lejano, puede que no sea el viento ni el agua, sino la historia misma, intentando hablar en el único lenguaje que conoce, esperando a quienes quieran escucharla y recordarla.